Bueno, yo hace un año ya que me mudé a Madrid y a pesar de que realmente estoy bastante contenta aquí y Madrid es una ciudad que se ha portado bien conmigo, me adapto bastante bien, siento que me estoy desconectando mucho de las cosas que dejé en mi país y realmente estoy bastante preocupada por la situación que viven mis familiares y mis amigos allí y al mismo tiempo para mí sigue siendo complicado conectar con ellos. Entonces, a veces siento que mi cuerpo está aquí en Madrid, pero mi mente no lo está del todo. No sé si eso... Sí, me estás diciendo que en Madrid te sientes bien, ¿no? Que llevas un año aquí, que lo que estás viviendo aquí te agrada, pero que por otro lado tienes mucho, ¿no? De lo que has dejado allí y eso te está preocupando porque sientes que te estás alejando de ello. Sí, sí, es como... Me sentiría una inmigrante en cualquiera de los dos sitios ahora mismo. Como si no lograra pertenecer a ninguno de los dos sitios. Y eso tampoco me agrada. ¿Estás aquí con tu familia o cómo ha sido ese momento de venir? O cuéntame un poquito más de esta experiencia. Vale. No, yo realmente vivo ahora mismo con una compañera de piso. Nuestra idea, para mí y para mi familia, fue siempre que yo viniese sola, pero en cuanto ellos volvieron a mi país, a las pocas semanas decidieron que ellos tampoco aguantaban más la situación y decidieron venir ellos también. Así que aproximadamente 3 semanas después de ya yo haber llegado a Madrid, ellos también vinieron, pero ya yo no estaba dispuesta a volver a vivir con ellos. Entonces mi madre, que vive aquí con mi hermano, viven ellos dos y yo aparte. Y mi padre va y viene. ¿Y cómo fue, o sea, tú llegaste hace un año, ¿no? ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Cómo viviste esos momentos? ¿Tenías ilusión por venir a España o cómo fue todo eso? Con mucha ilusión, realmente. Contando los días para que llegase el día de viajar, muy emocionada por recoger mis cosas, preparar la maleta, eso lo recuerdo con mucha emoción. También con muchas expectativas, realmente tenía expectativas extremadamente altas para Madrid, algunas se han cumplido, otras no, eh, pero, pero lo recuerdo así, bien. Y había buen ambiente en mi piso, realmente me llevo bastante bien. Así que esos primeros meses en Madrid fueron realmente de película. Allí no sentía esto que siento ahora, de sentirme desconectada. Estaba como muy en el proceso donde todo es nuevo y maravilloso y cuando pasan un par de meses chocas con lo que es real. O sea, ha sido un tiempo después de venir, ¿no? Donde has empezado a sentir esa sensación de preocupación, de distancia, ¿no? Sí, sí, yo te diría que aproximadamente 6 meses después, lo cual también coincidió con disturbios y problemas en mi país que agravó mi preocupación, que creo que es natural al final. Entonces, sí, para ese momento de estos disturbios que te digo. ¿Cuál es tu país? Yo soy de Venezuela. De Venezuela. Y justamente cuando ya había tenido 6 meses aproximadamente acá, empezó toda una crisis eléctrica donde mi familia, porque yo tengo bastante familia allí, empezaron a pasarlo bastante mal y por supuesto eso agravó toda mi preocupación. Claro, y es comprensible, ¿no? Que viendo a ellos pasarlo mal y desde la distancia te preocupes, ¿no? Por ellos.
Creo que lo que más me preocupaba era el no saber. Es muy complicado comunicarse con la gente que está allí. Y a veces pasaban muchos días, muchas semanas sin noticias. Qué angustia, ¿no? Para ti que... Sí. En También comunicación. tengo la sensación de que las pocas veces que logro comunicarme, ellos no te cuentan del todo lo que ocurre. Porque... Y yo los entiendo. Supongo que si yo fuese ellos tampoco contaría todo lo que vivo. Que ¿para qué? Yo no puedo hacer nada desde aquí y ellos lo saben. Entonces, mi preocupación mayor es saber que no sé cuál es la realidad. Hola, yo soy Eva, soy de Venezuela. Estoy en Madrid desde hace un año aproximadamente y al principio estaba bastante bien, muy emocionada. Yo tomé esta decisión con muchas ganas de estar aquí, pero a los 6 meses aproximadamente comenzaron a surgir ciertas cosas que me generaban mucha preocupación. Me empezó a costar un poco dormir, también porque el cambio de horario con mi país hacía que esa hora de dormir fuese justo la hora en la que yo podía contactar con mi familia, entonces intentaba comunicarme con ellos. Eso era complicado por múltiples razones y cuando no podía comunicarme con ellos lo pasaba peor y no podía dormir. Me quedaba muy enganchada al móvil en todo momento, cosa que no había pasado nunca antes. Y a partir de ese momento me generaba mucha ansiedad, la falta de comunicación. Miraba noticias donde habían y donde no, de forma compulsiva, usando todo el tiempo Twitter, WhatsApp, Instagram, toda red social para intentar conectarme con lo que ocurre allí y momentos de un estado de ánimo realmente bajo. Y por toda esta situación que empecé a vivir, me di cuenta de que necesitaba empezar a cambiar eso si quería que mi vida en Madrid la pudiese disfrutar realmente. Y ahí fue que decidí contactar con Belén, que supe que era una experta en pérdidas o duelo, esperando que estas sesiones puedan ayudarme a manejarme distinto en mi día a día y desprenderme un poco de esa, del malestar que me genera la falta de comunicación y la preocupación por mi familia que está allí. Bueno, Eva, me hablabas de que tenías cierta preocupación, ¿no? Que te sentías preocupada por esa incomunicación que estabas viviendo y que estabas con sensación de estarte alejando de tu país, de la gente. ¿Qué es lo que notas tú en todo esto? Mira, realmente siento algo paradójico, porque mientras yo me siento desconectada, a pesar de que siento que lo que más hago en el día es buscar información sobre lo que pasa allí, ya no ni siquiera hablando con mis familiares, me refiero a Twitter, noticias. Entonces, me resulta extraño porque le dedico un montón de tiempo a rascar, a buscar información, a tal, pero me siento mal cuando no consigo lo que quiero, entonces acabo por no usarlo. Por no usarlo, por cerrarme Twitter, por ponerme restricciones sobre cuánto uso el móvil, pero luego me siento culpable porque no estoy haciendo nada por entender lo que pasa allí, o como que me estoy desentendiendo de mis familiares en vez de estar al tanto de lo que pasa o qué puedo hacer yo, pero me siento impotente, me siento culpable cuando no lo hago y mal cuando lo hago. Es como que tienes una sensación de querer encontrar todas las noticias con tu país. Cuando estás en todas esas noticias hay pues un dolor en ti, ¿no? Por cómo ves y lo buscas continuamente y de alguna manera paralizas esa
esa sensación de búsqueda, ¿no? No dejas de hacerla y cuando dejas de hacerla te sientes mal porque sientes que te alejas de... Sí, es exactamente eso. Mm. Como si ninguna de las dos opciones me fuese a tranquilizar realmente. Mm. Mm. Parece que hay mucho dolor en ti, ¿no? Sí, Ante la situación del país y es difícil vivir sí, ese dolor, ¿no? sí. Por otro lado, yo sé que lo que yo extraño ya no existe, porque así como yo estoy aquí y eso ha cambiado, lo que está allí también ha cambiado. También mucha gente, amigos, familiares se ha ido, el país ha cambiado. Yo sé que extraño una idea y no algo que es real. Entonces, eso también me cuesta aceptarlo. Que las cosas hayan cambiado. ¿Y qué notas? ¿Cómo vives tú esos momentos? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué pensamientos te abordan a la hora de querer buscar esa información, de acercarte? Me bloqueo, me bloqueo del todo. Cuando me desborda o me abruma lo que pasa, me bloqueo y luego me pongo como muy pesada en el sentido de que me gustaría poder eh, comprarle un billete a mi familia y pedirles que vengan, pero sé que eso es irreal, no se ajusta a lo que ellos necesitan tampoco. Es extrañas, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando me entran esos momentos, realmente me siento muy triste, sola por un lado, pero lo que prima es la preocupación. Yo siento que si tuviese la seguridad de que ellos están bien y que sus necesidades en general están, sí, bien, yo estaría tranquila también. Entiendo que es muy difícil para ti la distancia y bueno, que de alguna manera te sientes triste por no tenerles cerca y además no ayuda a nada el que no puedas saber de ellos, algo, ¿no? Esa incomunicación en el que bloquea el que estés cerca de ellos, que es lo que realmente te gustaría, ¿no? De alguna manera. Me llamo Belén Tarrat, soy psicóloga, especialista en duelo. Y bueno, el duelo es un proceso que vive una persona ante la pérdida de algo significativo. En el duelo la persona pone en marcha una serie de reacciones emocionales, conductuales, cognitivas, que son normales, ¿no? Y que bueno, son naturales ante la pérdida de algo muy significativo para la persona. Hay diferentes tipos de duelo y de hecho la vida está constantemente llena de momentos de pérdida. En el caso del duelo que vamos a ver es un duelo migratorio. El duelo migratorio es un duelo ambivalente porque tiene dos procesos, un proceso de adaptación a un nuevo país y a la vez un proceso de pérdida en el que la persona deja atrás pues un país con muchas pérdidas, ¿no? Hay una pérdida del propio país, de la cultura, de las personas queridas que deja allí. Entonces es un duelo que se llama ambivalente, que es recurrente porque además el contacto, cada vez que existe un contacto con el país de origen, pues la persona como que de alguna manera vuelve a vivir esa sensación de pérdida y no es definitivo porque en realidad no se ha perdido del todo, es un distanciamiento, ¿no? Es natural vivir diferentes fases en este duelo.
Una de las fases es cómo se construye ese proceso de migración, otra es el momento de la migración, otra es el momento en el que llega al país y existe una adaptación. Después entramos en una fase más depresiva, que puede haber sintomatología depresiva porque la persona empieza a ser consciente del echar de menos, ¿no? De lo que ha dejado atrás. Y luego hay una fase de integración, ¿no? Entonces, cuanto más difícil sea la adaptación, más difícil se va a hacer ese proceso de elaboración y de duelo. Como podemos ver en esta primera sesión, Eva estaría en esa fase más depresiva en el que pues está conectando más con su país y con la parte de pérdida, porque la fase de adaptación ya la ha integrado, ¿no? Ante estos momentos, síntomas que pueden existir son la ansiedad, tristeza, frustración, sentimientos de culpa, de somatizaciones. Como vemos en el caso de Eva, ella siente tristeza, ¿no? Tiene conductas de conexión y desconexión con su país, y de alguna manera cuando está conectada con ese dolor de echar de menos, ella se bloquea porque genera mucha impotencia el no poder hacer nada. También pueden existir dificultades asociadas con la identidad. Incluso hay momentos que puede sentir que se paraliza su proyecto de vida y hay dificultad para tomar decisiones. Bueno, Eva, hablábamos de esa sensación de bloqueo que estabas teniendo y me hablabas de un impulso tuyo estar constantemente buscando información y de cómo recibes toda esa información, de una tristeza que tienes, ¿no? que te produce todo eso por la distancia con tu familia. ¿Cómo es en el día a día todo esto? ¿Cómo es ese bloqueo? ¿En qué momentos lo sientes? Ese bloqueo creo que empieza cuando tengo horas buscando información, o cuando me cuenta alguien una noticia, oye, ¿supiste que pasó esto? Y, por ejemplo, intento llamarles o comunico, sí, eso, hablar con ellos de alguna forma y no lo consigo. Es en ese momento en el que me bloqueo. Y de hecho, algunas veces apago el móvil y me aíslo, y porque tengo que desistir, ¿no? De seguir intentándolo cuando me doy cuenta de que eso no me está llevando a ningún lado. Entonces son esos momentos concretos donde me llena la impotencia y me admito a mí misma que ya tengo que dejar que no importa cuántas veces llame, no voy a conseguir hablar, que no importa cuánto rato pase en internet, no voy a conseguir enterarme de lo que ocurre. Entonces, cuando llego a ese punto, me aíslo del todo. Es como si te protegieras, ¿no? De no encontrar esa información. Pero ¿cómo empiezas a buscar en el móvil? ¿Dónde estás? ¿Te acuerdas de la última vez, por ejemplo, que has buscado información? Sí, la última vez ocurrió porque me escribió una amiga diciéndome que sí me había enterado de que ya habían pasado 72 horas sin electricidad. Una amiga de Venezuela. Sí. Entonces, claro, 72 horas sin electricidad son muchas cosas las que ocurren. 72 horas sin electricidad, ya nada tiene batería. Por eso está todo el mundo incontactable. Todo está descongelado, la poca comida que te quedaba, los locales están cerrados. En fin, 72 horas sin electricidad realmente puede ser complicado. Entonces, por supuesto me estaba imaginando lo peor,
Además, los sistemas de seguridad funcionan con electricidad, hay muchísima delincuencia. El no tener electricidad te deja totalmente expuesto a cualquier cosa. Y a mí se me pasaban todas estas cosas por la cabeza. Cuando hablas de me estaba imaginando lo peor, ¿a qué te refieres? Me estaba imaginando desde robos, secuestros, homicidios, porque son cosas reales. O sea, al final yo sé que son pensamientos en los que me engancho y son obsesivos y al final no había ocurrido nada, pero no sé hasta qué punto es irracional el que a mí se me vengan esas cosas a la cabeza, porque es una probabilidad real. Entonces... Es el miedo a que eso ocurra, ¿no? O sea, es tan natural que... Pero paralizante. Claro. Eso ya ha ocurrido. El miedo además. paraliza. Sí. Además es algo que yo he vivido muy de cerca. Eso me ha ocurrido a mí personalmente y a mi familia además. Entonces sé que... O sea, que tienes la experiencia muy integrada y vivida. Sí. Y aunque pueda haber una parte irracional que a ti se te dispara, también es un recuerdo de un momento vivido por ti, ¿no? Sí. Además, en esa ocasión yo conseguí contactar con ellos 5 días después. Entonces viví ese momento de buscar toda la información posible, no enterarme de nada igualmente, y bloquearme. Entonces, hasta que conseguí comunicarme con ellos, hacía lo que era responsabilidad, lo que implicaba una responsabilidad, venir a clase, ir al trabajo, pero poco más. O sea, estuviste 5 días sin poder contactar en aquella ocasión. Sí, y no quería contactar con nadie más. O sea, si me invitaba alguna amiga, es que no quería hablar de ninguna otra cosa que no fuese eso. Es que no quería hablar de nada con nadie. Quería estar encerrada en mi casa tranquilamente. Y solo salía, lo que te digo, a lo que era una responsabilidad y porque había ese compromiso de por medio. Pero si hubiese podido, o si me hubiese pillado en una época de vacaciones, te aseguro que hubiese estado encerrada esos 5 días en mi casa. Porque debió ser muy duro para ti la impotencia, ¿no? Vivida. La impotencia, y tenía ganas de llorar todo el tiempo. Ya incluso me costaba gestionar esa emoción, entonces lloraba en el metro, en el autobús, pero sí. Y entonces es ahí cuando te describo ese bloqueo, es ese bloqueo de la necesidad de aislarme. Y realmente es una necesidad porque no quiero contacto con gente en esos momentos. ¿Cómo es cuando estás aislada? Cuando estoy aislada, evito. Entonces veo Netflix o... ¿sabes? Pero evito conectar con la emoción y sobre todo con los pensamientos. Evito engancharme. O sea, cuando te aíslas de alguna manera te distraes un poco de... Sí. ¿No? Como si te protegieras. Sí. Sí, para mí ese aislamiento es protección y distracción, es totalmente evitativo. Y también, en parte, quiero saber gestionarlo de otra forma. Porque me doy cuenta de que al final son 5 días encerradas en casa que no me están ayudando en nada, ni ayudando a mis familiares tampoco en nada. Pero es tan natural también que ante esa sensación de impotencia, de tristeza tan profunda, de dolor, de incomunicación, tú intentas protegerte de todo eso y te aíslas a pesar de que sabes que esos 5 días pues no estás haciendo otras cosas, ¿no? Sí, pero tampoco hay esa sensación de alivio. Porque luego entra el sentimiento de la culpa. De no estoy intentando comunicarme tampoco. Ni enterarme de nada tampoco. Ya después, al tercer día, no intenté yo comunicarme más. Cuando nos comunicamos fue porque ellos me llamaron a mí, no yo a ellos. Entonces me aíslo, pero no es una burbuja tampoco de comodidad, porque hay mucha culpa de por medio. O sea, intentas protegerte, pero en realidad aparece culpa y aparecen otras cosas que
que no te terminan de proteger como necesitas, ¿no? Sí. Bueno, en la evaluación en el duelo, el objetivo principal es crear un vínculo con el paciente y ofrecer un espacio de seguridad. Es importante cuidar el espacio en el que se interviene, que sea un espacio lo más cercano posible. Como veis, en este tipo de atención al duelo, no se suele trabajar con una mesa de por medio, sino con una sensación de cercanía con la persona. Bueno, el terapeuta tiene que tener una serie de habilidades, tiene que haberse trabajado mucho su presencia, la aceptación de los silencios, la espera, el tono de voz pausado, que recoja lo que la persona trata de expresar, ¿no? Tiene que ser congruente con esa presencia, con su postura, con la cercanía, y tiene que tener una aceptación incondicional con lo que la persona traiga. Bueno, pues todo es aceptable, ¿no? Aunque puedas no compartir cosas que la persona considere, tienes que aceptar incondicionalmente lo que la persona está viviendo. Yo creo que lo primero que hay en esta evaluación es una escucha activa en el que la persona, a través de esa relación de ayuda, valida y explora un poco los hechos junto con el paciente de lo que trae, ¿no? La validación en un proceso de duelo se utiliza para acoger a la persona y de alguna manera para crearle o generarle que ella misma viva la experiencia, para normalizar que lo que le está ocurriendo es algo natural. Es natural, por ejemplo, en el caso de Eva, que se proteja de ese dolor, y de alguna forma, al validarle que ella se está protegiendo, ella misma, en vez de hacer una reestructuración cognitiva, ella misma ha devuelto los costes que estaban suponiendo esa protección. Entonces, esto es una estrategia que utilizamos para que la persona, a través de esa experiencia, ella misma se los realice ese insight, ¿no? Y se lo diga. Si Eva no hubiera entrado a hablarme de esos costes, a lo mejor yo hubiera explorado en ese bloqueo, en esa protección y en ese aislamiento que ella muestra, pues hubiera explorado más cuáles son los costes que tiene, pero a la hora de validarla y hacerle que genere la experiencia, ella misma se lo ha dicho, y bueno, pues eso es algo que es más valioso para ella. Bueno, Eva, háblame un poquito de esta fase que me decías, que cuando llegaste, que te adaptaste bien, que venías con ilusión, que fue un buen momento para ti. ¿Cómo fue? Háblame un poquito de ello. Bueno, pues la verdad es que muy, muy bien. Muy, muy bien. Yo además soy bastante extrovertida, hago amigos con facilidad. Entonces, a pesar de que aún me siento turista, pero siento que tengo amigos. He conocido a muchísima gente desde que llegué y me siento realmente bien con ellos. Es importante para ti los lazos, ¿no? que estrechas con la gente, y las relaciones, y sentirte acompañada, ¿no? Sí, sí, eso es lo que me va haciendo sentir un poco de aquí. El sentir que estoy empezando realmente una vida aquí. Como que te arraiga, ¿no? Un poco a... ¿Y qué más? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue un poco la experiencia de esos primeros días? Bueno, la verdad es que la experiencia de esos primeros días fue
me facilitó muchas cosas porque mi compañera de piso me integró mucho a su vida aquí. Ya ella tenía más tiempo aquí en Madrid, entonces... ¿Ella también es de Venezuela? Sí. Ahí también tienes un buen apoyo con el que compartir, ¿no? Sí, bastante. Ella tiene bastante tiempo más que yo y ella me hizo sentir muy integrada. Ella me presentó a muchísimas personas, hoy en día comparto mucho con sus amigos y me ha mostrado Madrid y en ese sentido de adaptación bastante bien. Me decías que habías venido a estudiar a España. ¿Cómo te van los estudios? ¿Cómo está siendo lo que estás estudiando? En los estudios, bastante bien. Realmente la universidad cumplió o superó mis expectativas. Qué bueno. Sí, la verdad es que sí. El mundo universitario en España es muy diferente a lo que yo conocía. Y ya no solo por Venezuela, sino por mi cultura latinoamericana está muy influenciada por Estados Unidos. Y mi idea universitaria era muy diferente a la que existe aquí, pero esta realmente me gusta muchísimo más. ¿Qué te gusta de esta experiencia universitaria, del modelo de aquí? Sí, me gusta mucho la cercanía que muestran muchos profesores. Eso realmente no lo había vivido nunca. Vengo de una cultura donde hay muchísimo respeto al profesor, al punto donde hay cierto aislamiento. Y aquí eso es diferente. Me he encontrado con profesores y compañeros que me han permitido sentirme cercana a ellos, que me han escuchado, que me quieren ayudar, me recomiendan cosas, desde lugares para cenar hasta programas en los que me puedo apuntar para conocer personas y este tipo de cosas. Sientes a la gente cercana en lo que es importante para ti, ¿no? Sí, sí, además de sentirlos cercanos, los veo que les importa que yo esté bien. Veo como una preocupación real por ayudarme en lo que puedan, por verme bien, porque yo me instale aquí de alguna manera y eso me ha gustado. Claro, me imagino que te hace sentir, pues al final, una pequeña familia, ¿no? Aquí también. Sí, la verdad es que sí. Una forma de escribirlo es hablar de diferentes fases por las que pasa la persona, pero es verdad que a la hora de intervenir pensamos en tareas que la persona tiene que llevar a cabo en ese proceso. A la hora de evaluar existen diferentes cuestionarios que evalúan el duelo, si se está convirtiendo en un duelo patológico, si el duelo se está cronificando en el tiempo. Y bueno, yo no es que los descarte, pero los utilizo poco porque considero que trabajar con los estilos de afrontamiento que está poniendo en marcha una persona y con las tareas que tiene que llevar a cabo en esos afrontamientos que aparecen es mi modo de trabajar con ellos. Es verdad que cuando una persona lleva mucho tiempo poniendo en marcha una serie de respuestas y esas respuestas a priori le están funcionando, pero claro, viene a consulta porque aparece una sintomatología. Entonces sí que es verdad que esos afrontamientos son más difíciles de desenredarlos o de trabajarlos con la persona. Pero es verdad que la intervención iría guiada para eso mismo, para trabajar esos afrontamientos que a la persona en un momento determinado le fueron válidos y que ahora mismo no le están dejando continuar o le están bloqueando en cierta manera. La base de la intervención sería ir a los significados, lo que es significativo para la persona, lo que es importante para ella. Por ejemplo, en el caso de Eva vemos que para ella son muy importantes los vínculos, las relaciones y los lazos afectivos. Con la psicóloga me pude dar cuenta de bastantes cosas y ver de forma un poco más amplia el proceso por el que estoy pasando. Me hizo darme cuenta también del significado
que le otorgo a las cosas y de dónde puede estar viniendo más concretamente mi malestar. Y en parte me hizo darme cuenta que lo más significativo para mí de todo esto son mis relaciones familiares y de amistades, y cómo es la pérdida concreta de eso lo que me hace pasar por todo este proceso, y me ha hecho sentir muy bien descubrir que esos valores forman parte de mí y, y que es algo que realmente me hace sentir muy bien conmigo misma por lo que soy. A pesar de que estos valores que yo considero muy positivos están ahí y están presentes, eh, a través de mis conversaciones con Belén pude darme cuenta de que lo vivo desde la hiperresponsabilidad y que me exijo más de lo que realmente puedo darles, y ya yo estoy haciendo todo lo posible por ayudarles dentro de mis posibilidades. Entonces me gustó mucho ver que para ella ese también sería el foco de la intervención, y cómo toda esa hiperresponsabilidad que yo siento en mis relaciones familiares y con mis amigos que están allí en Venezuela es justamente lo que me genera los sentimientos de culpa. Y me gustaría trabajar sobre eso con Belén. En cuanto a estos sentimientos de culpa y toda esta sensación o esta situación, mejor dicho, de estar haciendo todo lo que puedo, me gusta mucho la idea de poder trabajar sobre esto y aprender y aceptar que esta es la realidad, y que tengo que aprender a lidiar con esta impotencia de una forma diferente. Y un poco también darme cuenta, me gustó mucho sentirme validada por Belén y que me recordara mi derecho individual como persona de ser feliz y de darme una oportunidad aquí en España de iniciar una nueva vida, y que eso va independiente de la situación que puedan estar viviendo mis familiares o mis amigos, y que independientemente de las circunstancias, ese derecho de felicidad no puedo permitir que se vaya.